Hola amigos, los accidentes en el mar ocurren todo el tiempo, causando millones de dólares en daños, pero rara vez alguien puede presenciar este suceso. Y en el video de hoy les contaré sobre los naufragios más severos del mundo. ¡Comencemos! Buque de carga Sea Grant. El 28 de febrero de 2019, el capitán en estado de embriaguez condujo el carguero ruso Sea Grant hacia el puente Gwanggwandaejeon en Busan, Corea del Sur. El barco se estrelló contra el puente y detuvo todo el tráfico. Las reparaciones costaron miles de millones de dólares. Lanchas patrulleras japonesas. El 15 de agosto de 2012, en Hong Kong, un barco pesquero con 14 activistas chinos a bordo ingresó a las aguas disputadas y fue perseguido por dos lanchas patrulleras de la Guardia Costera japonesa, que terminaron deteniendo el bote haciendo un movimiento de pinzas. MSC Opera. En 2019, el enorme crucero de 13 cubiertas MSC Opera perdió el control de sus motores, lo que provocó una colisión con un barco más pequeño llamado River Countess. El incidente tuvo lugar en Venecia, Italia. El barco choca contra el muelle y luego aplasta el bote pequeño con un crujido como si estuviera hecho de papel o plástico. Vita Spirit. En 2018, la tripulación de un barco filmó un carguero de 225 metros de largo acercándose a una mansión costera del siglo XVIII, con un valor de $1 millón. Dicen que el Vita Spirit incluso echó anclas para detenerse, pero esto no fue suficiente, y el carguero se estrelló contra el monumento histórico, destruyendo parte del techo y dañando la estructura del edificio. Tolunay y SG-25. En 2017, el Tolunay se estrelló contra un barco de la Guardia Costera de Turquía. La proa del Tolunay chocó contra el bote más pequeño. A partir de esta colisión, el bote de la Guardia Costera SG-25 se volcó, y el Tolunay ni siquiera se detuvo y simplemente siguió con su rumbo. Stellar Banner. El 24 de febrero de 2020, el carguero gigante Stellar Banner encalló y se inclinó pesadamente hacia estribor. Se evacuó la tripulación y se mantuvo el barco a flote para que los equipos de rescate pudieran sacar la carga. 3.500 toneladas de combustible y 275.000 toneladas de mineral de hierro. Resultó que el barco no podía repararse y había que dejarlo hundirse. El SCL Virginia y el Ulysses. El 7 de octubre del 2019, el buque portacontenedores SCL Virginia se dirigió a un encuentro fatal con el ferry Ulysses, el cual hizo un enorme agujero en el costado del carguero. El petróleo crudo espeso se derramó por el agujero y se extendió a lo largo de las playas cercanas a Córcega. El accidente se debió al hecho de que el oficial encargado a bordo del Ulysses tunecino estaba hablando por teléfono durante el accidente y no se dio cuenta de que el SCL Virginia echó anclas en un lugar inusual. Increíblemente, el petrolero apareció en el radar del ferry más de una hora antes del accidente y las luces de señalización estaban escondidas a bordo del SCL Virginia. Yogi. El megayate Yogi de $39 millones se involucró en un importante accidente marítimo. Este barco lujoso se hundió debido al sobrecalentamiento de uno de los motores y después de que la puerta de popa se atascara a bordo, el agua comenzó a filtrarse. Cuando falló el segundo motor, el barco se hundió en 5 horas. Ninguno de los miembros de la tripulación resultó herido, excepto que toda la tripulación se mojó un poco. El Carnival Glory y el Carnival Legend. En diciembre del 2019, los pasajeros de dos cruceros se conmocionaron por la colisión de dos barcos en el puerto de Cozumel, en México. El Carnival Glory estaba tratando de atracar cuando la proa del Carnival Legend, más pequeña, hizo un agujero en su puerta trasera, literalmente arrancando parte del casco. Nadie sabe cuál fue la causa del incidente, pero la versión oficial culpa al mal tiempo y fuertes vientos. El crucero Excellent. El crucero Excellent se estrelló contra un gran buque de carga. Los trabajadores se evacuaron a tiempo cuando una de las grúas gigantes comenzó a caerse y luego cayó directamente sobre la carga, provocando un incendio. Todo resultó ser culpa del mal tiempo y del mar turbulento. Buque de carga Crusher. En las imágenes capturadas por la cámara de vigilancia aparece de repente un buque de carga gigante. Dirigiéndose directamente hacia un barco en el muelle, choca contra él y lo aplasta como una lata de refresco. Colisión de buques de carga. Y esta colisión ocurrió como resultado de que el carguero intentaba pasar demasiado cerca del barco de pasajeros Girolato. Su parte trasera se enganchó en los botes salvavidas de un barco que pasaba. Nadie resultó herido, pero los daños fueron enormes y a alguien le tocó dar explicaciones de lo sucedido. Hansa Constitution.
A veces los accidentes a bordo ocurren incluso si el barco aún no ha salido al mar. En abril de 2014, el buque portacontenedores Hanse Constitution de 185 metros de largo se desvió de rumbo y se dirigió al campo de fútbol de la Universidad de Hong Kong. Nubes de polvo oxidado comenzaron a levantarse de las cadenas del ancla cuando el gigantesco barco se detuvo en el campo. Los responsables del accidente fueron los fuertes vientos y la pérdida de energía. Mole Comfort. En julio de 2013, el buque de carga Mole Comfort se cargó con 4.382 contenedores de tamaño completo y 7.041 contenedores más pequeños. El buque se dirigía de Singapur a Arabia Saudita, pero el barco no pudo soportar tal peso y el casco comenzó a partirse por la mitad. Buque de carga One Apus. Sin embargo, los buques de carga pueden encontrarse en una emergencia sin partirse sobre el agua. El barco One Apus se encontró en medio de una fuerte tormenta en el Pacífico. Se salieron del lugar una pila completa de contenedores de 14.006 metros. De estos, 1.816 contenedores llenos de baterías, fuegos artificiales y 2 más con etanol líquido fueron a parar al océano para siempre. Las pérdidas ascendieron a más de $200 millones. Afortunadamente, ninguna de las personas resultó herida y el barco regresó de manera segura al puerto. MV Rena. En Nueva Zelanda, en octubre del 2011, un buque de carga que transportaba contenedores y petróleo crudo encalló en el arrecife Astrolabe, lo que provocó el peor desastre ambiental marítimo de Nueva Zelanda. El barco comenzó a inclinarse pesadamente y a balancearse sobre las olas. Más de 88 contenedores, algunos conteniendo productos químicos peligrosos, cayeron al mar y otros fueron arrastrados a la orilla. El capitán y el segundo oficial pasaron 7 meses en prisión por el manejo del barco, lo que creó un peligro para las personas y la propiedad. El espíritu de Florencia y Alanis. ¿Qué creen que estaban haciendo los capitanes de estos dos barcos? Parece una especie de juego. Si es así, ambos han perdido. El video muestra cómo el buque pesado Alanis, de 12.700 toneladas, y el granelero Florence Spirit, de 14.000 toneladas, se enfrentan audazmente. Los dos barcos chocan y se escucha un crujido increíble. Curiosamente, los barcos no emitieron ninguna señal de sonido. Afortunadamente, nadie resultó herido y ambos barcos se detuvieron después de la colisión. ¿Qué creen que sucedió? Salam 98. Amigos, este terrible naufragio ocurrió el 3 de febrero del 2006. Con más de 1.300 pasajeros y 103 tripulantes adicionales, el barco se hundió en las aguas del Mar Rojo, donde murieron 1.101 personas. El barco de Arabia Saudita zarpó del puerto de Duba, Egipto, al puerto de Safaga. La mayoría de los pasajeros eran egipcios que trabajaban en Arabia Saudita y regresaban a casa del trabajo. El culpable del incidente fue el capitán del ferry Sayed Omar, que cuando se produjo un incendio en la cubierta superior, el ferry estaba cerca de la costa, pero el capitán decidió ir al puerto egipcio de todos modos. Amigos, si se olvidan de los accidentes por un minuto, pueden admitir la fuerza de los barcos y la cantidad de carga que pueden transportar por medio mundo. Y eso es todo por hoy. Denle me gusta, suscríbanse al canal y hasta pronto.